Je sais la fin, chercher la fin, dans la nuit, oui. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición, bueno, ¿qué nueva edición? Primer capítulo del año 2024 del podcast Legión Oculta. Comenzamos un nuevo año. Sí, espero que lo hayan pasado muy bien, que lo hayan celebrado de buena forma y no podemos ser menos, pues. Si el año pasado nosotros finalizamos con un capítulo especial, ahora debemos iniciar el puntapié inicial, como se dice vulgarmente, de los podcasts con una de las temáticas que a ustedes tanto les encanta. Y bueno, de mi parte yo les dejo un saludo súper grande y que esta celebración haya sido muy buena y que este año sea próspero para cada uno de ustedes. Y como regalo, voy a hacer entrega de una de las temáticas que quizás para algunos es, sí, una de las preferidas, llamativas, controversiales y a la vez también, que te dejan marcando ocupado. Y me refiero a los Psycho Killer. Situación que a todos ustedes les encanta y también podría decirse que una de sus preferidas más que nada por el comportamiento del ser humano y a la vez también lo inexplicable que está dentro de lo que es el pensamiento y el actuar de este tipo de asesinos. Para eso vamos a viajar en el tiempo hace, se podría decir, una decena de años atrás, para hablar sobre Joe Matthew, el asesino que convertía a sus víctimas en hamburguesas. ¿Sí? Así como lo oyen. Porque aunque la policía solo lo relacionó con 3 asesinatos, Joseph Roy Matthew afirmó haber asesinado a un total de más o menos 13 víctimas, algunas de las cuales supuestamente convirtió en hamburguesas que vendió a clientes desprevenidos en la carretera de Baltimore. Cuando la policía arrestó a Joe por agresión en diciembre de 1996, esperaban que ofreciera resistencia, pero el trabajador maderero de 1,85 de altura y 203 kilos aparentemente tenía tendencia a perder los estribos. Como mínimo, esperaban cierta resistencia por parte de él. Lo que nos esperaban oír era una confesión detallada y directa, cuya brutalidad conmocionó a la policía, especialmente cuando Metheny añadió: "Soy una persona muy enferma". En su confesión, describió a la policía como violaba, asesinaba y descuartizaba brutalmente a trabajadoras sexuales y personas sin hogar. Sin embargo, estas víctimas solo servían como sustituto de su única víctima prevista, su novia fugitiva. Entonces, Metheny confesó sus crímenes más inquietantes. No solo comió él mismo parte de la carne de las víctimas, sino que también le sirvió a otras personas que no lo sabían. Me recuerda a Sewell, acá en Chile. No sé si ustedes lo han escuchado también. Bueno, Joe Metheny siempre había sido duro. Tuvo una infancia de abandono con su padre alcohólico y ausente y una madre obligada a trabajar turnos extras para mantener a sus 6 hijos. Vivían en Essex, cerca de Baltimore. No se conoce muchos detalles sobre sus años de juventud, pero su madre dice que se unió al ejército en el año 1973, cuando tenía 19 años, en donde perdieron contacto después de eso. Su madre mencionaba que se fue alejando cada vez más
y también creía que lo peor que le pudo haber pasado, que haya caído en las drogas. Es una historia muy, pero muy triste, enunciaba su madre. Al dejar el ejército, Metheny trabajó en empleos manuales en aserraderos y como conductor de camiones. Luego ocurrió el incidente que despertó su deseo de venganza, ya que en 1994 Metheny vivía con su novia y su hijo de 6 años en el sur de Baltimore. Como camionero, a veces viajaba durante largos periodos, hasta que un día, cuando llegó a su casa, descubrió que su novia se había ido junto con su hijo. Al igual que Metheny, ella era adicta a las drogas y Joe creía que se había ido con otro hombre y había empezado a vivir en la calle con él. Se puso furioso y pasó días buscándolos, revisando casas de acogidas e incluso bajo los puentes donde sabía que su esposa solía comprar y consumir drogas. Bajo el puente donde él la buscaba, no encontró nada, absolutamente nada, sino a 2 hombres sin hogar que creía que la conocían cuando no dieron señales de haber o saber dónde estaba su familia. Los mató a ambos con un hacha que había traído consigo. Inmediatamente después, Metheny supuestamente notó que había un pescador cerca que podría haber visto lo que había hecho y por si acaso, también lo mató. Algunas personas consideran que estos 3 primeros asesinatos fueron crímenes pasionales, aunque más tarde desarrollaría el gusto por el asesinato, ver a la gente morir de manera trágica. Tan pronto como se dio cuenta de lo que había hecho, Metheny entró en pánico y arrojó los cuerpos al río para ocultar la evidencia. Obtuvo información más precisa sobre el paradero de su hijo y dijo: "Me enteré unos 6 meses después de que ella se había mudado al otro lado de la ciudad con un idiota que le tenía vendiendo su trasero por drogas. Los arrestaron por posesión de drogas y le quitaron a mi hijo por negligencia y abuso infantil". La policía arrestó a Metheny por los asesinatos de los 2 hombres que ocurrieron bajo el puente y pasó 1 año y medio en la cárcel del condado en espera de juicio. Sin embargo, fue absuelto de todos los cargos, ya que arrojó sus cuerpos al río cercano y los investigadores no pudieron hallarlos. Sin pruebas físicas que lo involucren en los crímenes, Joe Metheny quedó libre y reanudó su misión original de encontrar a su esposa y a su hijo desaparecido, pero esta vez algo era totalmente distinto. Aunque había pasado 1 año y medio esperando su juicio, la cárcel no había servido para frenar a Joe Metheny. Poco después de ser liberado, asesinó a 2 trabajadoras sexuales cuando no les proporcionaron información sobre su novia desaparecida. Esta vez, sin embargo, tuvo una mejor idea para deshacerse de los cuerpos. En lugar de arrojarlos al río, se llevó los cuerpos a la casa. Allí los desmembró y guardó las partes más carnosas en recipientes. Lo que no cabía en su congelador lo enterró en un estacionamiento para camiones, propiedad de la empresa de palés para la cual trabajaba. Parecía que ahora asesinaba gente por deporte y también como venganza. Durante los siguientes fines de semana, mezcló la carne de las trabajadoras sexuales con carne de res y también de cerdo, formando pequeñas y prolijas hamburguesas que vendía en un pequeño puesto de barbacoa que abrió al costado de la carretera. Durante esta época, sus clientes consumían trozos de carne humana y se convertían en escondites involuntarios para los cuerpos de las víctimas de Metheny. Cada vez que necesitaba más carne especial, simplemente se aventuraba y buscaba a otra trabajadora sexual o a un vagabundo. Más tarde dijo a la policía que no había recibido ninguna queja sobre el sabor extraño de la carne. De hecho, nadie parecía notar que sus hamburguesas tenían un ingrediente secreto. El cuerpo humano tiene un sabor muy similar al del cerdo, afirmó sin ningún tapujo. Si los mezclas, nadie nota la diferencia. Así que la próxima vez que vayas en coche por la carretera y veas un puesto de carne
en este caso con un cartel que diga abierto, que a la vez también que nunca hayas visto, asegúrate de pensar en esta historia antes de probar el sándwich, mencionaba la policía Matheny. Ahora, finalmente fue atrapado en el año 1996, cuando una posible víctima, llamada Rita Kemper, logró escapar de sus garras y corrió directamente a la policía. Durante su interrogatorio, confesó voluntariamente todo lo que había hecho. Dio detalles sobre cada uno de sus asesinatos, incluso mencionó el asesinato del pescador ocurrido varios años antes. Según su confesión, en total había matado a 10 personas, y las autoridades dicen que no hay motivos para creer que se hubiera detenido allí, sino que habría cometido muchos más, y si no lo hubieran capturado, el desastre hubiese sido tremendo. Finalmente, un jurado lo declaró culpable y lo condenó a muerte. Sin embargo, un juez revocó este veredicto en el año 2000 y lo cambió por 2 cadenas perpetuas consecutivas. Matheny decía en su juicio: «Nunca me saldrán las palabras de lo siento, porque sería una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, a que Dios me juzgue y me envíe al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté». Increíble, ¿cierto? También mencionaba que lo único que me hace sentir mal en todo esto es que no pude asesinar a los 2 cabrones que realmente buscaba. Y esa es mi exnovia y el cabrón con el que se acostó. Fueron las palabras que se pudieron escuchar de Matheny. En 2017, los guardias encontraron a Joe Matheny inconsciente en su celda de la Institución Correccional Occidental de Cumberland alrededor de las 3 de la tarde. Lo declararon muerto poco después, poniendo así fin a su horrible saga. Ahora, hace mucho rato que no hablábamos de los psycho killers, el comportamiento que ellos tienen, el afán y a la vez también el gusto de asesinar a la gente. Pero si nosotros comenzamos a rebobinar la historia de Joe Matheny, no hay información de su juventud, pero sí de sus padres. Un alcohólico y una madre que trabajaba en exceso. A la vez también ver cómo su esposa lo había dejado yéndose con su hijo, y al final también enterarse que se había juntado o había escapado con otro hombre. El comportamiento de Joe claramente mostraba problemas en su psiqui y no poder aceptar la cruel verdad que lo habían abandonado, y tomó armas en el asunto, con un hacha matando a 2 personas bajo un puente y además también a un pescador, y así comenzó lo que correspondería a una serie de sucesos en base a un psicópata. Ahora, más que psicópata, me suena mucho a Hannibal Lecter, pero acá estamos viendo que él preparaba la carne de prostitutas y a la vez también vagabundos y los convertía en hamburguesas mezclándolos con carne de vacuno y cerdo, y la gente se lo comía. O sea, imagínense que hay personas que quizás nunca se enteraron que comieron carne humana, pero él comenzó a gozar sobre eso y se convirtió en un hábito, algo que después de salir de la cárcel de ese presunto asesinato donde nunca encontraron los cuerpos, solamente alimentó mucho más su sed de venganza hacia su ex esposa y al cabrón, como él decía, que se la había llevado. Pero esa sed de venganza también se había transformado en una costumbre de poder asesinar gente. Bueno, el fin de su vida, que llegó exactamente en el año 2017, como él lo dijo, solamente Dios lo puede juzgar e enviarlo al infierno. Bueno, para los creyentes yo creo que debe estar ahí. En fin, la psiquis humana es muy extraña. El comportamiento en base a cosas traumáticas te lleva a cometer muchos errores que dentro de ese comportamiento o ese estado es normal. Pero en sí, mucha gente murió, y cómo terminó también, siendo devorada, sin saber tampoco,
pero es horrible. Uno de los casos que no habíamos hablado acá en Legión Oculta en referencia al canibalismo sin conocimiento, pero de verdad para mí es chocante. Bueno, damos por finalizado este primer capítulo del año 2025 de Legión Oculta con este capítulo de Psycho Killer. Y como siempre, agradeciendo a cada uno de ustedes los likes, las veces que comparten, y también visitan la página de iVoox, Spotify y también el canal de YouTube de Observador Estrellas Chile. Me despido para poder informar que nos encontraremos en otra ocasión cuando les diga bienvenidos a Legión Oculta. Chao, que estén muy bien.